Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca del funcionamiento que tienen las células a partir de una serie de estructuras que se encuentran en su interior. Este tipo de estructuras, pues al estar dentro de las células, se conocen como estructuras celulares. Nosotros, como seres humanos, tenemos una serie de funciones en nuestro cuerpo. Las funciones que nosotros tenemos van a corresponder con lo que llamamos diferentes órganos que pertenecen a diferentes sistemas o aparatos. Nosotros funcionamos gracias a que todos esos sistemas o esos aparatos nos están proveyendo de una serie de cosas que necesitamos como seres vivos. Y de eso platicamos un poquito en la clase donde hablamos de las características de los seres vivos, en las que se comentó que todos los seres vivos pues respiran. Aquí tenemos unos pulmones. Todos los seres vivos se nutren. En este caso nosotros tenemos un estómago. Todos los seres vivos llevan a cabo otras series de funciones como reproducción. Aquí se encuentra en este caso la representación de un aparato reproductor femenino, de un útero. Y bueno, dentro de las funciones en general, pues tenemos también lo que se ve aquí como un esqueleto. El, y en este caso el cerebro. Bueno, todas las células de nuestro cuerpo llevan a cabo exactamente esas funciones: respiración, nutrición, eh, respuesta hacia el medio, tienen algo que los aísla. Y esas estructuras, bueno, pensando aquí en esta otra imagen, tienen una serie de sistemas relacionados, tanto una sola celulita como un organismo que está hecho a partir de varias células o de muchísimas células, los que son pluricelulares. El organismo como tal puede tener un sistema de soporte. En este caso, el sistema de soporte de nosotros es un sistema óseo o de huesos. Nosotros tenemos un aparato circulatorio en el interior de las células. No existe como tal un sistema circulatorio, pero los nutrientes, pues por ser tan pequeñitas, se van moviendo a lo largo y ancho de toda esa célula para llegar a las diferentes estructuras. Nosotros tenemos un sistema nervioso. No todas las células tienen un sistema nervioso así como el nuestro, pero tiene una serie de estructuras que les ayudan a captar diferentes condiciones que se encuentran en el medio externo. Y bueno, aquí está el aparato digestivo que, bueno, conocemos como nosotros como aparato digestivo. La piel para nosotros nos sirve como una especie de eh, aislante del medio que nos rodea, que en este caso es la atmósfera. Nosotros nos aventamos un vaso con agua. Parte de la piel absorbe esa agua, pero parte pues no se absorbe en total. Puede caernos algo, una pintura, lo que sea, y se va a quedar en la piel. No va a entrar hasta nuestro cuerpo a menos que pues sea una sustancia que se pueda absorber. Si yo aviento unos dados, si aviento unas canicas, pues esas se van a quedar por el exterior de nuestro cuerpo, no se van a absorber. Y pues la piel es básicamente lo que nos separa del medio externo. En el caso de las células, esas estructuras pues internas tienen el nombre de, bueno, la piel es un órgano, las estructuras internas de la célula tienen el nombre de organelos. La terminación elo básicamente significa, como un diminutivo, es algo pequeño, y pues lo pueden ubicar prácticamente cuando le dicen a una persona, un niño que es alguien pequeño, a veces le dicen, es que es un pequeñuelo. Eh, también, no sé, han llegado a escuchar nombres como en algunas novelas Marianela, pues era una persona pequeña, a lo mejor está Juanelo, cosas por el estilo, pero son diminutivos en este caso de cariño. Bueno, nosotros no le decimos organelos de cariño, le decimos organelos porque son estructuras pequeñas que están sirviendo como órganos internos de las células. Y me habría gustado ir más o menos haciendo el orden de afuera hacia adentro, pero voy a empezar a retomar las estructuras celulares a partir de un orden, pensando un poquito en primero esa piel que nos está delimitando y luego una serie de funciones internas que ayudan a que pues todo esto se vaya regulando. Las estructuras de los organelos tienen mucho que ver con las estructuras que se forman a partir de las moléculas orgánicas de los seres vivos, que se conocen como biomoléculas. Y estas incluyen carbohidratos o azúcares, lípidos, que también se llaman grasas, proteínas y en algunos casos ácidos nucleicos. Entonces, bueno, ¿de qué se trata básicamente esto de los organelos? Pues pensando un poquito en que nosotros tenemos la piel y que esa piel es nuestro aislante. La piel de una célula se conoce como membrana celular.
También, en algunos casos, y esto apúntenlo por favor, ya como un término más técnico, nosotros tenemos dos capas de lípidos. La capa que está hacia acá abajo, la que estoy señalando, da hacia el interior de la célula. La capa que está por la parte superior da hacia el exterior de la célula. Entonces, al ser una capa, o bueno, doble de lípidos, se le llama bicapa, y al ser de lípidos es bicapa lipídica. Que los lípidos no son lo único que se encuentra dentro de la célula. Nosotros tenemos estructuras que la atraviesan completamente desde el exterior hasta el interior. Esto es una especie de tubo o de una ventana o una puerta, un túnel, como lo quieran llamar, que está atravesando. Y esta estructura que está aquí en color naranja es una proteína. Pero esta proteína atraviesa completamente la membrana. Se le llama proteína transmembranal. Esta proteína pequeña que no está atravesando la membrana se conoce como proteína intermembranal. Y algunas de estas proteínas asoman por la parte externa de la célula, otras asoman por la parte interna de esta membrana, perdón. Y esto que se ve aquí como color amarillo, como una especie de cadenita, es una serie de azúcares que están formando una cadena de azúcares. Entonces, y en algunos casos tienen estos lípidos unión con azúcares, y también puede haber moléculas de fósforo. Entonces, en este caso, la bicapa lipídica básicamente lo que tiene son fosfolípidos cuando están unidos eh, con grupos fosfato o de fósforo, elementos de fósforo para darle una estructura externa. Y cuando la proteína está unida con estos azúcares, se les conoce como péptido, porque ese es el nombre de una proteína, peptidoglicanos o peptidoglucanos a veces le dicen. Eh, la bicapa lipídica no es rígida. Cada uno de estos lípidos se puede mover. Si ustedes van a un concierto y ven a las personas desde arriba, ven sus cabecitas, estas personas pueden moverse y pueden intercalarse en todo ese conjunto en el concierto, y ustedes van a poder ver que unas personas se van moviendo, que se van reacomodando, y entonces esto la hace dinámica. Esta bicapa también es dinámica, los lípidos se van moviendo, y entonces también se le dice bicapa lipídica en mosaico, porque parece un mosaico visto desde arriba, un montón de cabecitas en mosaico fluido. El nombre técnico, digamos, que de la piel de la célula es bicapa lipídica en mosaico fluido, con peptidoglicanos y y fosfolípidos. Básicamente es lo que compone a la membrana de la célula. Pero teniendo un poquito ya este borde de la célula, que ustedes lo pueden más o menos ver aquí, tienen una capa doble. Esta capa doble es básicamente la membrana. En el interior de la célula hay una especie de relleno, vamos a llamarlo como gelatinoso. No es una gelatina, es una solución más o menos espesa, y eso va a depender de la hidratación de las células, pero puede estar compuesta de agua y algunos otros minerales o algunas sales. Esta sustancia que está en el interior de la célula, lo que aquí se representa con color verde, verde clarito, se llama cito es decir, de célula, citoplasma. Eh, Ese citoplasma está lleno, pues básicamente de una serie de órganos más pequeños que cumplen otras funciones. En este ejemplo de célula podemos ver una serie de organelos. No se los voy a mencionar ahorita todos, pero tenemos el núcleo con esta cosa como una especie de hueso de aguacate. No es un hueso de aguacate, es un nucleolo. En el exterior del núcleo está el retículo endoplásmico, rugoso y liso. Tenemos por acá un aparato de Golgi, tenemos aquí unas mitocondrias. Estos son un conjunto de microtúbulos, unos tubitos pequeños. Un túbulo es un tubo chiquito, eh, que básicamente forman a unos centriolos. Estos sirven para la reproducción. Pero a partir de eso, pensando un poquito en esas estructuras que están allá adentro, nosotros podemos pensar que se encuentran flotando en el interior de la célula. Aquí están las mismas estructuras. Si ustedes se fijan, el núcleo que está aquí en el interior de la célula tiene estas como pequeñas ventanitas. Esas ventanitas son poros o microporos que están en la membrana interna del núcleo. ¿Pero qué creen? Que esta membrana interna del núcleo también está formada por una bicapa
lipídica y esas ventanitas son proteínas que atraviesan toda esa membrana. Esas ventanitas son como las ventanitas de cualquier oficina en la que ustedes van a hacer algún trámite. Esas ventanitas sirven para que información que se encuentra en el interior del núcleo salga hacia el citoplasma, pero no toda la información puede salir. Salen pequeños mensajitos como telegramas, eh, pequeñas anotaciones. Ustedes toman de repente anotaciones en algún lugar, sacan la bolsita, hacen el papelito y se lo mandan a alguien. Este papelito sale por ese poro nuclear y llega al retículo endoplásmico rugoso, que tiene unas estructuras aquí como bolitas, son unos como cascabeles, y les voy a hablar de ellos más adelante, que se llaman ribosomas. Ahorita les explico para qué funcionan. Pero, pues en ese sentido, los diferentes organelos tienen diferentes funciones. El núcleo es un reservorio de información genética. Adentro está toda la información genética, es como una especie de biblioteca donde están todas las características de nosotros. Características que en este caso nosotros llamamos genes, y esas características pues básicamente son la receta de cómo formarnos a nosotros o cómo formar una planta o cómo formar un animal. Y pensando un poquito en nosotros, ¿qué forma va a tener nuestra nariz? ¿Cuál es el largo de nuestra nariz? ¿El ancho de nuestra nariz? El, el tamaño de las narinas, bueno, de lo que ustedes llaman fosas nasales, o algunas personas le dicen también los poros de la nariz, y cualquiera de esas es válida, no importa. Y se oye padre, pero bueno, tienen que conocer un poquito el vocabulario. Eh, También, por ejemplo, la forma de los ojos. Llevaba forma de la nariz, longitud, ancho, tamaño de las narinas. eh, eh, Perdón, y ya bueno, en cuanto a los ojos, el color de los ojos, el tamaño de los ojos, la forma de los ojos, más alargada, más redonda, la separación entre los ojos, eh, cómo es el párpado de los ojos. Y hasta ahorita llevo 9 características y no llevo todo el cuerpo, pero todo eso está metido dentro del núcleo. Y esa información se compacta en una serie de hilos que forman, que bueno, tienen el ADN. Esa es una de las biomoléculas que les había comentado. Pero donde se encuentra más apelmazado ese ADN, donde está más hecho bolas, imagínense una bolsa de estambres llena de un montón de estambres, donde se hace más bolas ese estambre, digamos, es este nucleolo. Y estaba yo en en una plática hace rato, pero bueno, no importa. Eh, Esto que está aquí es solamente una representación del núcleo, y ustedes pueden ver aquí estos poros nucleares. Estos se han detectado a partir del uso de microscopio electrónico, un microscopio muy especial que no usa luz, usa electrones e imanes en lugar de lentes. Y aquí menciona que pues la membrana del núcleo, que también ustedes pueden ver que es una membrana que podría decir que tiene una capa doble. Bueno, aquí se alcanza a ver como el ancho de esta membrana. Pues tiene unas ventanitas para que salga la información. Y todos estos hilos que se ven aquí en el interior son esas hebras de ADN o esos hilos, y el núcleo es toda esa cromatina. La cromatina eh, es toda esa estructura del ADN, digamos que chabolas, para que lo puedan entender un poquito más fácil. Y bueno, este núcleo tiene algunas funciones. Dentro de todo este núcleo se empiezan los diferentes cromosomas, que es lo que a ustedes casi siempre les representan en una forma de X, porque así se ven cuando están compactados, cuando se hacen más o menos bolas. En en la clase en video en la que les hablé de los ácidos nucleicos, les hice la representación de esto con unas agujas, espero que lo recuerden. Entonces, pensando un poquito en esto, ¿en dónde se sostiene toda la información? En una serie de tubos pequeños, hilos o tipo estambres o alambres, como ustedes lo quieran ver, internos que tiene la célula, que se llaman cito de célula, esqueleto. Es una especie de esqueleto hecho a partir de diferentes fibras, unas fibras más gruesas que se llaman microtúbulos. Cada una de estas es una proteína diferente. La proteína básicamente se llama tubulina, termina en ina, es una proteína que forma tubos. Acá tienen otro diferente, que es un filamento no tan grueso, que es un filamento intermedio, y tienen unas estructuras más pequeñas que están hechas de otra proteína diferente que se llama actina. Digamos que estas son varillas medianas y varillas gruesas que le dan estructura a la célula. Y si ustedes piensan que esta capa de arriba, imagínense una lasaña, es la pared interna
una pared, perdón, una membrana de la célula. Luego están todos los organelos en medio y luego la otra membrana hacia el inferior, perdón, hacia la parte exterior. Imagínense que esto es esa célula, esto es un diurex. Tengo la membrana doble aquí, todos los organelos en medio y la otra membrana abajo, es lo que están viendo aquí, una especie de corte. Eso es básicamente la forma en que podrían acomodarse todos los diferentes microtúbulos. Los microtúbulos, esos gruesos, son estos azules que se ven aquí en esta imagen. Luego tienen los filamentos intermedios. Aquí no sé si los alcanzan a ver, pero son unas estructuras que tienen otra función para detener un poco la forma de la célula. Y todos los filamentos de actina, que digamos que son los que están atravesando todos estos amarillitos por ahí. Estos hacen, si ustedes se dan cuenta, que se peguen los organelos. Son una especie de soporte. Nosotros seres humanos, tenemos huesos y los huesos se detienen y ayudan a que se detengan los músculos. Los músculos se sostienen de los huesos y permiten que nosotros tengamos movimientos de diferente tipo. El caso es que el citoesqueleto sirve como soporte de la célula para muchas estructuras. Y bueno, este nada más es básicamente otra imagen en la que se ve más o menos lo mismo. La membrana celular, esto es un retículo endoplásmico, aquí hay unos microtúbulos, unos filamentos intermedios, filamentos de actina. Aquí están algunas otras de las estructuras de estos microfilamentos, de los amarillos que eran los de actina. Y pues se van enredando, se van acomodando de diferente forma y se han medido y tienen diferente, pues digamos que diámetro, 25 nanómetros, los intermedios de 8 a 12 y los pequeños o los delgaditos de 7 nanómetros. Digamos que este es básicamente 4 veces más ancho que uno de los filamentos de actina. Pero, pues, ¿qué sigue? Que algunos de estos filamentos que están dentro de la membrana ayudan a que se extienda una especie de estructura, estas como varillas, estas se sostienen de toda esta membrana y se empieza a formar una pared. Nosotros, como seres humanos, utilizamos ropa para protegernos del ambiente, para que nos ayude a cubrirnos del frío, del exceso de calor, para no deshidratarnos y de muchas formas. Algunos tipos de células, las células vegetales, las células de las bacterias, tienen una estructura afuera que es también de peptidoglicanos, proteínas unidas a azúcares. Y estas forman algo que se conoce como pared celular. Es, digamos, que la ropa que cubre a la membrana o que cubre a nuestra piel. Pero eso le ayuda a diferentes estructuras. Las bacterias de diferente tipo, hay dos tipos de bacterias. Unas bacterias muy antiguas que viven en lugares muy, ¿cómo se llaman estos? Muy extremos, con mucho calor, con mucha acidez. Son bacterias muy especiales que soportan condiciones muy extremas, tienen un tipo de pared celular y otro tipo de bacterias que se conocen como eubacterias. Las anteriores eran arqueobacterias. Las eubacterias tienen una pared celular formada a partir de diferentes peptidoglicanos y eso hace que, bueno, esas paredes les ayudan a soportar las diferentes condiciones, ya sea extremas o no, o de humedad, y que no se deshidraten tan fácil. Quiero hacerlo como rápido, pero creo que ya me estoy extendiendo. ¿Cómo se forma o cómo se ve esto de las paredes celulares? Aquí tenemos una célula que puede ser una célula vegetal y está la membrana celular que tiene, bueno, aquí alcanzan a ver una estructura como café. Esta estructura café es la membrana celular y luego una estructura verde un poquito más gruesa, que es la pared celular. Y se alcanzan a ver aquí todas las fibras. Esto es una fotografía con ese microscopio electrónico que se llama micrografía electrónica. Y estas fibras están representando básicamente, o sea, con unos análisis químicos y todo, a la celulosa. La celulosa es el papel del que está, es el material del que está hecho el papel de su cuaderno. Y esa celulosa que termina en osa es un azúcar o un carbohidrato. Y esa, ahí estoy llenando toda la pantalla de la cosa esta de rojo. Perdón. Bueno. eh, y esta, eh, y esta estructura básicamente es una cadena de azúcares de 6 carbonos. Estos, estos azúcares se empiezan a acomodar y empiezan a formar estas fibras que después nosotros podemos acomodar para formar nuestras hojas de papel, ¿no? Hay muchos tipos de estructuras hechas eh, por polisacáridos o disacáridos o monosacáridos. Eso va a ir variando.
Después de la pared celular, nosotros tenemos una estructura que le da energía y digamos que ayuda en el proceso de respiración de la célula. Sería como su pulmón. Esta estructura se conoce como mitocondria y la mitocondria tiene una pared doble. Tiene una pared externa hecha de lípidos que están apuntando hacia adentro, como en el sándwich que habíamos estado viendo, y otra membrana interna que está plegada, como si ustedes tuvieran un holán en el interior de ese cilindro. Este holán hace que aumente el área interna. ¿Y de qué sirve tener un área interna más grande? Que puede llevar a cabo una serie de reacciones de respiración, pues digamos que más grande. Mientras más pliegues tenga, mientras más membrana interna haya en la parte de esta membrana, pues pueden llevarse a cabo una serie de reacciones químicas. Y pues lo que se puede encontrar es que dentro de esa membrana interna, estos puntitos que están aquí, que dice que son, bueno, ahorita les digo lo que son las crestas, son estas estructuras que se conocen como, son cañones de electrones que tienen la porción F0 y F1. Son cañones de electrones porque empiezan a lanzar electrones para un proceso que se llama fosforilación oxidativa, que tiene que ver con el metabolismo celular. Pero, pues en el interior se encuentran ribosomas, también ya les había dicho de los ribosomas del retículo endoplásmico y ahorita llego a ellos. Y tenemos el ADN de la mitocondria y una serie de, pues, de pliegues. Los pliegues, ¿cómo se llaman? Pues la parte que está más cerca aquí como una especie de huequito se llama valle y la punta, esta como pliegue doblado hacia adentro, se llama cresta. Entonces tenemos valles, crestas, valle, cresta, cresta y cosas así para que esté todo esto plegado. El espacio dentro de la membrana sirve para llevar a cabo una intermembranal, sirve para llevar a cabo una serie de reacciones químicas de los procesos de metabolismo celular. Y bueno, pasando un poquito en todo esto, aquí lo que se alcanza a ver es una estructura de la célula, donde aquí está el núcleo, aquí está el retículo endoplásmico rugoso. Ahorita les enseño a reconocer eso. Tenemos aquí las mismas estructuras que les he dicho de los centriolos, siempre tenemos dos, tenemos las mitocondrias y esas mitocondrias están en el interior de la célula, pero pues digamos que al decir que tienen ADN en su interior, nosotros podemos pues saber más o menos que esto en algunas de las teorías evolutivas era originalmente un individuo solo, una bacteria, que fue comida por una bacteria más grande y acabaron viviendo juntas y ayudándose mutuamente. Eh, y otro tipo de estructura, pero ya en las células vegetales, es esta estructura que se conoce como cloroplasto. Es una especie de monedero que hace el monedero, tiene una serie de moneditas. Esas moneditas se llaman tilacoides. Cada una de esas monedas se llama tilacoide. También esta tiene una membrana externa, que es la que se ve aquí, y una membrana interna, pero la membrana interna se dobla y se va plegando para formar estos tilacoides. Estas laminitas que juntan las cadenas de los bloques de moneditas se llaman lamelas. Y también el hueco, el espacio entre todas esas laminitas es croma, son cosas de vocabulario. Pero ¿qué pasa en los cloroplastos? En los cloroplastos se encuentra la clorofila. La clorofila es la que se encuentra la que se encarga, perdón, del proceso de fotosíntesis, que es un proceso de metabolismo. Así es como se ven estas moneditas que les decía que se llaman tilacoides. Son pliegues internos o pliegues de la membrana interna y tienen un hueco en medio y también tienen una doble membrana. Cuando veamos el tema de fotosíntesis, lo que se va a estar viendo es la membrana básicamente del tilacoide. Vamos a hacer un zoom y se va a trabajar sobre la membrana del tilacoide. Y bueno, todo está acomodado dentro del interior del cloroplasto de esa manera. Está repetida, digamos, la imagen, ya les hablé de las estructuras y pues básicamente es lo mismo. Cuando tienen un conjunto de tilacoides, así el bonchecito de monedas, a eso se le conoce como grana. Digamos que es el plural de tilacoide. Tilacoide es una monedita, grana es el conjunto de moneditas. Después de los cloroplastos, ahora sí vamos a llegar a esas estructuras que les dije que se llaman ribosomas, que les dije hace rato que eran como cascabeles. ¿Por qué? Porque están formadas de dos unidades que digamos se van a empalmar una en otra. Esas estructuras son más o menos como una especie de proteína, para que se la imaginen así, una proteína que se empalma en otra y que sirve como
tengo una subunidad chiquita, que es esta tapa, y una subunidad grande, que es esta otra. Y eventualmente yo las puedo conectar y a lo mejor pude haber atorado aquí algo para que eventualmente lo leyera. Si yo tuviera, por ejemplo, una especie de yoyo, yo podría tener una de las subunidades, que es este disco, y la otra subunidad acá. Y lo que queda en medio es algo que yo voy a poder ir leyendo. Va a ir avanzando esta lectura de esta cuerda o de lo que sea. Digamos que este ribosoma va a empezar a avanzar y van a suceder una serie de cuestiones de reproducción celular. Lo que se atora básicamente, o lo que yo representaba con este hilo, es una cadena de ARN, que es una de las biomoléculas, y se conoce como ARN mensajero. Es un mensaje que sale por esa ventanita del núcleo o ese poro del núcleo hacia el citoplasma, cae en estos ribosomas y empieza a ser leído para formar una cadena. A esto se le llama síntesis de proteínas, una cadena de aminoácidos, que es la estructura primaria de una proteína, y eventualmente se va a formar una proteína ya muy grande. Y tenemos aquí otra subunidad pequeña que va pegando los aminoácidos, que pues es una estructura de ARN de transferencia. Vamos a transferir la información de aquí hacia un aminoácido y saber qué se va a pegar. Después les hablo de esto en otra clase para no entretenerme aquí. Pero se empieza a leer este ADN, que esta es la cuerda de ese yoyo, y va saliendo la cadena de proteínas y se va a empezar a formar la proteína, ya sea una proteína, y se los dije en alguna otra clase, de estructura, una enzima, proteínas que son globulinas, que son como la hemoglobina, que es una globulina que encapsula el oxígeno que va a llegar hacia el resto del cuerpo. Y bueno, estos ribosomas, ¿en donde se encuentran? Se encuentran metidos en una estructura, en una estructura que se llama, ya se me perdió, que se llama, ¿dónde quedamos? Acá, retículo endoplásmico. Y si ustedes alcanzan a ver aquí, en esta zona de aquí se alcanza a ver el núcleo de la célula y tenía unas estructuras plegadas. Esto también es una membrana doblada, es una membrana doble más o menos para que se la imaginen. Y tiene esos puntitos ahí pegados, esos puntitos son los ribosomas. Cuando el retículo endoplásmico tiene ribosomas pegados, se le llama retículo endoplásmico rugoso. Cuando no tiene ribosomas, se le conoce como retículo endoplásmico liso. ¿Y cuál es la función? La información que sale del núcleo llega al retículo endoplásmico rugoso y empieza a leerlo y se empiezan a formar proteínas. Digamos que es como la cocina de la célula. Llega una información, llega la receta, empiezan a armar la receta y dicen, junto una tortilla con carne, taco. Eso es sólido. Pero en el retículo endoplásmico liso, básicamente no se forman cosas sólidas, se forman o se transforma información de cosas grasas, pensando un poquito en el colesterol, se transforma el colesterol en algunas hormonas y esto se va a conectar a otras estructuras de la célula. El retículo endoplásmico rugoso, acuérdense, forma proteínas o cosas sólidas. El retículo endoplásmico liso forma cosas líquidas, que en este caso pueden ser hormonas. Y ¿dónde se encuentra? Pues pensando un poquito en esta imagen de la célula, alrededor del núcleo, porque va a leer la información que salga del núcleo. Y pues esto nada más es una especie de representación de cómo se ve el retículo endoplásmico rugoso, con sus ribosomas aquí pegados. Entonces, pues ya tenemos varias de las estructuras, ya tenemos a las mitocondrias, ya tenemos al núcleo, tenemos el retículo. Vamos a irnos hacia esta estructura amarilla que se ve aquí, que se conoce como aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a recibir lo que se forma en el retículo endoplásmico, ya sea el rugoso o ya sea el liso, va a llegar ahí, o algunas otras cosas que sirven de desecho del metabolismo de las células, y va a caer como en una especie de bolsa. Imagínense que estos son bolsas. Muchos de ustedes, cuando eran más pequeños, llegaron a utilizar bolsas de plástico para guardar cosas. Yo, por ejemplo, digamos que si me estoy imaginando que tengo una bolsa cualquiera, puedo querer incluir ahí en el interior de esa bolsa a un pequeño animalito que me está acompañando aquí, que me está dando lata. Vamos a guardarlo. Y entonces lo guardamos, lo metemos dentro de la bolsa y queda empaquetado. Después esta bolsa se cierra
y sale del aparato de Golgi y es esta pequeña bolita que se está formando aquí. Esta bolita es una vesícula, es algo que empieza a llevar esa proteína o a llevar esa hormona o a llevar esa sustancia que va a ser de desecho hacia otro lado de la célula. Y en algunos casos, bueno, el aparato de Golgi está formado de varias cosas, son esas bolsitas, pero si ustedes se fijan tiene una serie de curvas. La curva que da hacia donde está el núcleo, que apunta hacia donde está el núcleo, se llama cara cis. Cuando apunta hacia la membrana se llama cara trans y pues tiene sus vesiculitas y cada una de esas bolsitas se llama cisterna, como la cisterna de su casa donde pueden ustedes acumular agua, pues ahí se van acumulando las sustancias y eventualmente se empaquetan en bolsitas. Y estas bolsitas se conocen como vesículas de transporte o también en algunos casos le llegan a decir vesículas solamente o vacuolas. Y entonces en ese sentido, pues imagínense aquí cayó la sustancia, aquí se alcanza a distinguir mejor. Cae la sustancia en esta bolsita y se empieza a acumular en las orillas, que después con el paso del tiempo se van a empezar a separar en pequeñas vesiculitas. Y estas vesículas pueden ser de secreción. Y aquí se alcanza a distinguir un poquito el funcionamiento del aparato de Golgi. Bueno, está el núcleo, que da la información al retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico forma unas estructuras pequeñas. Esas estructuras eventualmente se empaquetan y van a dar al aparato de Golgi, se reacomodan hacia esta cara de las cisternas y dentro de las cisternas se empiezan a empaquetar hacia una de estas vesículas y después pueden salir hacia la membrana de la célula. Esta membrana, pues esta podría ser una proteína que se queda en la membrana o podría ser una sustancia de desecho. Digamos que ese es el funcionamiento pues, de toda esta cadena de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué viene después? Una de esas bolsitas, cuando contienen enzimas que sirven para cortar o para pegar, las enzimas son proteínas que ayudan a cortar o a pegar diferentes estructuras dentro de la célula, principalmente alimentos o ayudar a que se realicen ciertas reacciones químicas. Los lisosomas tienen una membrana doble también, es una membrana de lípidos y en su interior tienen esas proteínas pequeñas. Ese lisosoma sale también del aparato de Golgi. Tienen proteínas que les sirven para transportarse, para pegarse al citoesqueleto y eventualmente los lisosomas, al tener enzimas que ayudan a cortar o a pegar, digamos que podría ser considerado como el estómago de la célula. El estómago de la célula pues le ayuda un poquito en la digestión a cortar otras cosas para cambiarlas y llegar a hacer nuevas estructuras dentro de la célula. Deshace ciertas proteínas y empieza a formar los túbulos de actina, los microtúbulos, empieza a formar diferentes estructuras como proteínas que van a ir a dar a la membrana, empieza a formar nuevos lípidos, empieza a consumir los azúcares para llevar a cabo el proceso de respiración celular. Y pues un lisosoma, pues aquí alcanzan a ver, tiene una membrana doble, igual una membrana plasmática, y en su interior tiene todas esas sustancias. ¿Cómo se ven esos lisosomas o esas vesículas? Pues de esta manera. Es una membrana doble que en su interior contiene diferentes cosas y la membrana externa, bueno, esto es ya habíamos hablado de esto en los lípidos, una cabeza hidrofílica que sí puede tocar el agua y unas colitas que son hidrofóbicas que no pueden tocar el agua y se forman estas estructuras pequeñas que en su interior pueden contener agua y otras sustancias que pues van a dar básicamente hacia el exterior y lo había aparecido acá en esta zona. Estas vesículas se pegan a la membrana y eventualmente pueden hacer llegar todo o sacar algo de la célula. Entonces, pues estas pequeñas vesículas, bueno, aquí funciona también. Tenemos esta vesícula que tiene algunas sustancias en su interior y puede acercarse, pegarse a la membrana externa de la célula y eliminar ciertas toxinas o eliminar ciertos desechos. Cuando este proceso es hacia adentro de la célula, recibe un nombre de alimentación celular a través de la membrana y los nombres son, si ustedes comen algo sólido, se están comiendo a una bacteria y la meten en una bolsita, se le conoce como fagocitosis. Si ustedes capturan agua o algún fluido del exterior para poderlo meter en la célula, eso se conoce como pinocitosis. Si ustedes están incluyendo algunas cosas que se capturaron mediante las proteínas que están en la membrana, digamos que esto es una hacia adentro, endocitosis. Citosis es básicamente el proceso de comer de la célula, endocitosis mediada o
llevada a cabo por receptores. Todas las proteínas que están en la membrana son como antenitas que reciben información. Entonces atraparon algo y lo metieron en su interior. Así es como se mete, por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2 hacia el interior de nuestras células, y esto es llevado hacia el núcleo y entonces, bueno, hacia el retículo endoplásmico, y el virus empieza a utilizar a los ribosomas para poder crear nuevas proteínas y crear nuevos virus, y después eso va a ir a dar hacia afuera y tenemos como cientos o miles de virus a partir de una infección. Esto es como para que lo entiendan un poquito. Pero también cuando contienen agua, y esto es una célula vegetal porque tiene cloroplastos, a esto se le conoce como vacuola. Una vacuola por lo general tiene agua en el caso de las plantas para pues no perder la hidratación y poder llevar a cabo sus procesos celulares. Y en el caso de nosotros también tiene agua, pero no son tan grandes, no ocupan un espacio tan grande dentro de la célula. Cuando hagan sus prácticas de laboratorio, eventualmente se van a dar cuenta del tamaño de las vacuolas de las células vegetales. Las vacuolas en células animales son más pequeñas. Célula vegetal, una vacuola gigante; célula animal, una vacuola pequeña. ¿Ok? Y pues básicamente con eso terminamos el tema de explicación de las diferentes estructuras celulares. Si tienen alguna duda, por favor escríbanla en alguno de los comentarios. Saben que también me pueden contactar dentro del grupo de Telegram, por Telegram, por la aplicación de Telegram, y o dentro de alguno de los otros, perdón, de los otros medios que tenemos para comunicarnos en general, ¿no? Pero pues pongan su comentario, digan cuál organelo les llamó más la atención, si quieren, y esperemos que, pues que les haya quedado clara toda esta información. Que tengan buen día, chicos. Nos vemos después.